provoca cada año en el mundo 7 millones de muertes prematuras, más que las causadas por el SIDA y la malaria, por ejemplo. Han ido a parar al río Guadiamar después de que se rompiera una balsa en las minas de Aznalcóllar. El vertido, que contiene ácidos y metales pesados, ha afectado a viviendas. Estos picos de polución no solo hacen que nuestra salud se resienta, también reducen nuestra esperanza de vida. El petrolero, el Prestige, que naufragó ayer con 77.000 toneladas de combustible en su interior. Hay que controlar que no aumente el vertido al mar. En Muxía, entonces aquí caían 450 litros por metro cuadrado, ahora son 308 y la uva se seca. El agujero del Ártico alcanzó un tamaño similar al de 5 veces Alemania. Bueno, pues en efecto, para que este país se desarrolle también tiene que proteger sus ecosistemas, sus espacios, su naturaleza, su medio ambiente y también la vida animal. Y hay una... Bueno, ya sabéis que aquí cada martes conversamos con Juancho López Duralde. Muy buenos días. Hola Fernando, buenos días. Que me he acordado mucho de ti en estos días, primero porque pienso que ya estarás empezando a asomarte a salir por el campo, aunque sea alrededor en lo que se permite, que es la provincia, pero me he acordado mucho también por la polémica gigantesca esta que ha habido después de que Hamilton, es un piloto de Fórmula 1 de un extraordinario prestigio internacional y con un gran reconocimiento, señaló directamente a España, señaló directamente a los toros. Esto ha provocado una gran polémica, incluso un torero, Cayetano Rivera, ha salido respondiéndole. Hay bastante enfado en el sector del mundo de la tauromaquia y estaba pensando yo, digo, bueno, es que es curioso que todavía estas polémicas se den en un país en el que además la tauromaquia va perdiendo día a día, va viendo cómo se va diluyendo el interés que un día suscitó, ¿no? Sí, la verdad es que la polémica en estos últimos días, esta última semana, ha estado mucho alrededor del tema de los toros. Y efectivamente, bueno, ya venía el tema calentito porque el mundo de la tauromaquia estaba pidiendo ayudas por la pandemia, ¿no? Y bueno, pues había una enorme polémica con las organizaciones animalistas diciendo pues que no tenía que ayudarse. Realmente es un sector o es un mundo que vive prácticamente de las subvenciones, ¿no? Es decir, que vive con respiración asistida constantemente y que si no tuviera ayudas públicas, pues prácticamente desaparecería, ¿no? Y bueno, en ese contexto sale Hamilton, el campeón del mundo de Fórmula 1, y arremete en unas declaraciones contra los toros. Y bueno, eso pues ha sido muy muy criticado, ¿no? Pero con una crítica pues como se suele hacer siempre desde un sector que está muy defendido por la extrema derecha y que siempre se envuelve en la bandera y en valores como es que criticar a los toros es criticar a España. Claro, esto muchos decíamos ayer, perdone, pero es que esto no es así. Es decir, efectivamente, la tauromaquia y los toros son muy criticados dentro del país. Es decir, somos mayoría, no es que seamos mucha gente, es que somos mayoría, y lo dicen reiteradamente las encuestas, los que o bien estamos en contra de los toros o bien simplemente no son indiferentes. Es decir, es muy pequeña la proporción de españoles que tienen el más mínimo interés por la fiesta de los toros, ¿no? Pero efectivamente salieron los defensores habituales, ¿no? Que además se han convertido en portavoces también de Vox y de la extrema derecha, ¿no? Cayetano Rivera y compañía, pues a decir que era una agresión a España, a criticar a los toros, intentando pues incendiar el espíritu, el sentimiento nacionalista, que bueno, creo que la verdad es que no han tenido demasiado éxito con ello. Claro, luego a todo esto se suma una polémica. Ayuso ha salido al rescate también, colocando en el foco. Ha hablado incluso de proponer una corrida de, no sé, 6 toros en honor a los sanitarios madrileños. En fin, una cosa de estas que pretende ser pura simbología también y generar un cierto debate, pero además
vemos, claro, la tauromaquia es la prioridad para los madrileños. Te preguntabas antes en Twitter. Este es un poco también lo que sucede, ¿no? De pronto han colocado esto en el foco como si fuera una referencia obligada para esta comunidad, para esta ciudad, ¿no? Sí, fíjate que curiosamente siempre son los sectores más derechistas, ¿no? Es decir, en este caso Díaz Ayuso, que representa pues la derecha más beligerante del Partido Popular, es quien sale constantemente, quizás por desviar la atención de otros problemas, como el problema de las residencias de mayores, que ahora está pues volviéndose con mucha fuerza contra el gobierno de Díaz Ayuso y contra la propia Díaz Ayuso, pues busca desviar la atención, pues sacando cuestiones más o menos polémicas, ¿no? Efectivamente proponiendo nada menos que una corrida para homenajear a los sanitarios, como si los sanitarios necesitaran ser homenajeados con una corrida de toros, cuando lo que realmente necesitan y lo vienen reclamando pues son condiciones laborales dignas, salarios dignos, refuerzo en personal, etcétera, etcétera, y no una corrida de toros. Pero va más allá, incluso promueve o propone una reducción del IVA a los toros, ¿no? Lo cual, pues, nuevamente nos hace preguntarnos si no hay otros productos en la ciudad de Madrid o en la Comunidad de Madrid que sean más prioritarios y urgentes, que pudieran beneficiarse de una reducción del IVA, ¿no? Es decir, que la derecha vuelve a sacar una vez más el tema de los toros, pues para de alguna manera desviar la atención sobre los problemas reales, sobre los problemas graves, como digo, envolviéndose en la bandera española porque nada menos que Hamilton ha criticado los toros, pero bueno, es el enésimo, ¿no? Es la enésima figura internacional que critica a los toros, porque prácticamente fuera de nuestro país pues están lógicamente muy mal vistos, porque es un espectáculo sangriento y en una sociedad donde cada vez más el maltrato animal pues es lógicamente criticado, pues Hamilton es el último de una lista que es muy larga y que continuará, y que además tiene desde luego mucha gente en España que piensa exactamente lo mismo, ¿no? Pero bueno, el caso es desviar la atención sobre los problemas reales y volver a sacar la cuestión de los toros, que para mí hay un pecado original en todo esto, y es el hecho de que por presión en su día del Partido Popular de Esperanza Aguirre, los toros sean considerados un bien de interés cultural y por lo tanto que dependan del Ministerio de Cultura. Yo creo que este es el pecado original y es algo que habría que cambiar, y de hecho ya muchas asociaciones están trabajando en ese sentido, de pedir que los toros dejen de depender del Ministerio de Cultura, porque creo que es lo que de alguna manera les da ese marchamo que ni merecen ni desde luego deberían tener, ¿no? Los toros no son cultura, los toros son un espectáculo sangriento, un espectáculo que debe desaparecer, y en ese sentido pues esta semana ha vuelto a la polémica y continuará, pero mientras tanto lo cierto es que los datos siguen hablando de que por un lado la abrumadora mayoría de los españoles no quiere saber nada de los toros, y por otro lado cada vez más o cada vez menos gente acude a esos espectáculos. Lo que pasa es que no solamente es patrimonio de la derecha. Hemos visto estos días como el ministro de Cultura lamentaba las ofensivas palabras de Hamilton, decía que que hay personas que tienen una afición y un sentimiento positivo hacia una práctica que en nuestro país tiene esta consideración cultural, pero siempre hemos visto algún coqueteo, no sé si coqueteo o temor por afrontar esta situación, pero fue un gobierno socialista, creo, el que introdujo en el Ministerio de Cultura la tauromaquia como un objeto a ser defendido. Sí, hay un cierto sector del Partido Socialista que siempre ha sido defensor de los toros, cada vez menos, porque los toros, como digo, van perdiendo interés en toda la gente y especialmente en la izquierda, ¿no? Pero es verdad, es cierto que el ministro de Cultura, pues probablemente por la presión del propio lobby taurino, que pues está moviéndose mucho en sus medios, en los medios, etcétera, etcétera, pues ha cedido a esa presión para dar ayudas y demás, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que eso no puede ocultar la abrumadora mayoría de gente que pensamos que esas ayudas no deberían darse. Pues Juancho López Duralde. Juancho, gracias, como siempre. Un abrazo muy fuerte, cuídate. Un abrazo a todos, Fernando.
Seguimos aquí en la cafetera.